Nada más. Y iniciamos. Eh, a la hora de fotosíntesis hemos dicho que es un proceso anabólico, ¿no? Es un proceso anabólico. ¿Por qué digo anabólico? Porque voy a llegar a formar ¿qué cosa? Moléculas complejas a partir de qué? De moléculas simples, ¿no? Prácticamente. Donde va a ser necesario ¿qué? La participación o la asimilación de qué? De energía para generar enlaces, ¿no? Enlaces. Genera energía química y luego genera moléculas orgánicas. Decimos entonces que la fotosíntesis se va a llevar a cabo ¿por quiénes? Dos fases, ¿no? Una fase luminosa y una fase oscura. Recordamos la estructura del cloroplasto. ¿Cómo es el cloroplasto? El cloroplasto, al igual que la mitocondria, es considerado ¿qué? Un organelo transductor de energía. Es considerado como ¿qué? Un organelo transductor de energía. ¿Y qué vendría a ser la transducción? La transformación de ¿qué? De una energía a otra o de un impulso a otro. ¿Eso venía a ser qué? Eso venía a ser la transducción, ¿no? El cloroplasto, al igual que la mitocondria, son organelos que transductores de energía. ¿Ya? Entonces eso debo tenerlo en cuenta. Ahí está. En caso de la planta, en caso del cloroplasto, transforma la energía luminosa a energía química, ¿no? Ahí está. Hemos hecho dos fases, fase luminosa y la fase oscura. Pero vamos a ver la estructura del cloroplasto. El cloroplasto, al igual que la mitocondria, tiene doble membrana. Una membrana externa que es permeable y una membrana interna que es semipermeable. La membrana interna se invagina hacia la parte interna. La membrana interna se invagina hacia dónde? Hacia la parte interna. Para formar una serie de pliegues, ¿no? Una serie de... Mira, hay unas dilataciones de la membrana interna. Esas dilataciones de la membrana interna, ¿cómo lo voy a llamarles? Lamelas o membranas tilacoidales, ¿no? Mira, la membrana externa, ya hemos hablado, es permeable y la interna es semipermeable, ¿no? Esta se invagina hacia la parte interna para constituir la membrana tilacoidal, o también llamada lamelas, ¿ya? Ahora, también llamadas como lamelas, también llamadas como ¿qué? Las lamelas, ¿ya? La membrana interna del cloroplasto se va a invaginar, se va a dilatar hacia la parte interna para constituir ¿qué? La membrana tilacoidal, ¿ya? O también llamadas lamelas, ¿no? Lamelas o membrana tilacoidal. ¿Qué es la membrana tilacoidal? Son las dilataciones internas ¿de quién? De la membrana interna del cloroplasto, ¿no? Toda esa estructura verde que vemos es la membrana tilacoidal o también llamadas lamelas. Esa membrana tilacoidal, ¿qué es lo que pasa? Esa membranita tilacoidal va a llegar a ¿qué? A modificarse a manera de ¿qué? A manera de unos discos, a manera de unos pequeños discos, ¿no? Que van a estar apilados uno encima de otro, para constituir ¿qué cosa? Los tilacoides, ¿ya? Los tilacoides. Esa disposición de los tilacoides a manera de discos que están apilados uno sobre otro, en conjunto se le va a denominar como las grana. O sea, este apilamiento de los tilacoides, ¿cómo se le denomina? Grana o granum también se le llama, ¿ya? Ahí está, eso es lo que voy a llegar a ver. ¿Qué más veo acá? Tanto la membrana tilacoidal como los tilacoides van a estar, ¿qué cosa? Van a llegar a presentar pigmentos fotosintéticos. Van a tener pigmentos fotosintéticos, ¿ya? O sea, tanto la membrana tilacoidal, los tilacoides, van a presentar ¿qué cosa? Pigmentos fotosintéticos, ¿no? Ese pigmento fotosintético que vemos como puntitos rojos que están, eso constituyen los pigmentos fotosintéticos. Pero nos damos cuenta que no toda la membrana interna, que no toda la membrana tilacoidal tiene esos pigmentos. No toda, ¿no es cierto? No toda. ¿Ya? A ver, de nuevo te repito. La membrana interna se pliega
la membrana interna del cloroplasto se pliega hacia el interior para constituir la famosa ¿qué? Lamelas o membranas tilacoidales. Esta se modifica a manera de unos discos, y se le llama tilacoides. El apilamiento de esto se llama grano a grano. Ahora estas superficies van a estar, ¿qué cosa? Van a llegar a estar, en este caso, revestidas por pigmentos fotosintéticos, ¿no? Pigmentos fotosintéticos, ¿ya? Ahí está. Entonces, cuando a mí me preguntan la fase luminosa, voy a tener en cuenta dónde se va a desarrollar la fase luminosa, en qué parte se lleva a cabo la fase luminosa. Y la respuesta es la membrana tilacoidal. ¿Dónde va a llevar a cabo la fase luminosa? En la membrana tilacoidal, ¿no? O tilacoide o grana también puedes mencionar, ¿no? Porque esa está revestida por pigmentos fotosintéticos. Ahora te he dicho que toda la membrana, esos puntitos rojos no están en toda la superficie del tilacoide. Están en una buena cantidad de partes. Hay partes ciegas que no tienen los pigmentos, pero hay partes que sí van a llegar a tener los pigmentos. A esa unidad fotosintética, a esa unidad o a ese componente que va a tener los pigmentos fotosintéticos, son unidades hábiles para desarrollar la fotosíntesis. Son unidades hábiles para desarrollar la fotosíntesis. Y a esa unidad funcional la denominamos el cuantosoma. ¿Ya? ¿Qué es el cuantosoma? Es la unidad fotosintética, ¿no? La unidad funcional de la fotosíntesis. ¿Ya? Es la primera pregunta de admisión que me hagan. La fase luminosa se lleva a cabo en, respuesta, tilacoide o membrana tilacoidal, o grana también puedes mencionar, ¿ya? La fase luminosa se caracteriza por ser un proceso fotoquímico. ¿Y por qué lo denomino fotoquímico? Lo denomino fotoquímico porque la energía luminosa se convierte a energía química. Y ya vemos un fenómeno de transducción, un fenómeno de conversión de un tipo de energía a otra, ¿ya? Entonces, ya tengo la pregunta que me haga. Mira, si a mí me preguntan, a ver, ¿dónde se lleva a cabo la fase luminosa? La respuesta es en el tilacoide, ya, tilacoide, membrana tilacoidal, o último caso, grana, ¿no? Ya, eso debo tener ahí. Ya, ahí se lleva a cabo, ¿qué? La fase luminosa. Ya, ahí está. Ahora, la fotosíntesis también ocurre de noche, y eso lo llamamos el famoso proceso termoquímico. Este proceso termoquímico, ¿dónde se va a desarrollarse? La fase oscura, ¿dónde se lleva a cabo? Ya hemos hablado del tilacoide. Ahora, hay superficies que están en la matriz cloroplasmática, y esa matriz cloroplasmática tiene los ribosomas. Hoy que le damos una denominación especial acá en el cloroplasto, la denominamos plastoribosomas. Ya, ahí lo vemos, ¿no? En esa matriz del cloroplasto voy a encontrar ribosomas, cuya denominación va a llegar a ser que plastoribosomas, ¿no? Ahí está. Tiene ribosomas, proteínas, enzimas y tiene ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, esa porción cloroplasmática es el lugar donde se va a llevar a cabo ¿qué? La fase oscura. Pero ¿cómo se llama esa matriz cloroplasmática? Se va a llamar estroma. Se va a llegar a denominar ¿qué cosa? Estroma. Entonces a mí me preguntan, ¿dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? Respuesta, en el estroma. La fase oscura de la fotosíntesis se va a llegar a desarrollar ¿en dónde? En el estroma. ¿Ya? Eso no te debes llegar a olvidar. La oscura de la fotosíntesis lleva a cabo en el estroma. ¿Ya? Ahí está el ADN, ARN, ribosomas y enzimas. ¿Ya? Algo más. Habíamos visto acá. No, ya hemos hablado de eso. También eso. Ya. Acá había algo más, si no me equivoco. Más adelante acá. Ya. Aquí está, creo. No está. Ahí está. Está acá. ¿Cuáles son los factores que van a promover la fotosíntesis? Hay factores intrínsecos que va a depender necesariamente de qué, de la misma planta, ¿no? Para que se lleve a cabo adecuadamente o no la fotosíntesis. Ya sé cómo lo denominamos, factores intrínsecos. Uno es que para que se lleve a cabo la fotosíntesis tiene que estar toda la planta, ¿no? Tiene que estar toda la planta. No puedo colocar solamente la raicita, algo, tiene que estar toda la planta. Ahora, también que la plantita tenga los pigmentos fotosintéticos.
es otro factor intenso. La otra es que en la estructura la plantita esté completa, no falte nada. O sea, no falten las hojitas, no falte el tallo, ¿no? Ahí está. Y que la planta esté completamente funcional, ya funcional. Claro. Ahora, en factores extrínsecos o factores externos a la fotosíntesis, ¿hablamos de quién? ¿Qué se necesita dentro de los factores extrínsecos para que se lleve adecuadamente la fotosíntesis? Se necesita ¿qué? Energía luminosa. Y esa energía luminosa debe llegar aquí a tener buena intensidad. Debe llegar aquí a tener buena, en este caso, una buena intensidad de captación de luz, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya, entonces tiene que tener energía luminosa. Ahora, que la plantita también se encuentre en un ambiente que esté plenamente oxigenado, plenamente aireado, ¿no? Algo más que yo debo tener en cuenta acá, que también en el ambiente haya una concentración adecuada de CO2, Y también que la planta esté en un ambiente donde haya disponibilidad inmediata de agua, ¿ya? Y la agüita, ¿dónde debe estar la plantita? En la raicita, ¿no? Cuando nosotros regamos una planta, ¿dónde lo echo el agua? No voy a echarlo pues a las hojitas, a la flor, lo echo específicamente al suelito. Porque ahí está la raíz, ahí está la zona o los tejidos especializados en la asimilación del agua y sus minerales, ¿no? Vamos acá. ¿Cuál es la temperatura adecuada para desarrollar la fotosíntesis? La temperatura adecuada para el desarrollo de la fotosíntesis es de 25 a 30 grados centígrados. Ya de día y de noche 20 grados centígrados. ¿Ya? Eso es para la mayor cantidad de plantas, bueno, para la gran mayoría de plantas, ¿no? Las plantas de la vía C3, ya que es la mayoría de plantas. Y la que también vamos a tratar es la fotosíntesis de esta, ¿no? Hay otras plantas como de la vía C4, las tropicales o de las crasuláceas, aquí tiene metabolismo crasuláceo, la temperatura va a ser mayor a la, tiene que ser mayor a la de la C3, ¿no? E incluso la fotosíntesis también es parte de algunos otros organismos, como bacterias, líquenes. Va a alcanzar una temperatura máxima de 70 grados, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Y temperaturas extremas muy mínimas al de 0 grados centígrados. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Vamos a ver ahora los componentes necesarios para la fotosíntesis. Ya, ahí está. Ya hemos hecho esto, ahí. ¿Cuáles son los elementos participantes para la fotosíntesis? ¿Qué se requiere? Primero, ¿qué es lo que voy a necesitar yo para que lleve a cabo la fotosíntesis? Vamos a ver, la luz. Y la luz decimos que es una forma de radiación electromagnética. Es una forma de ¿qué? De radiación electromagnética. Esta se proyecta bajo la forma de fotones. En una determinada magnitud, en una determinada intervalo de longitudes de onda. Aquella longitud de onda, para que pueda desarrollarse adecuadamente, aquella longitud de onda que va a ser necesario para que esta radiación pueda emitirse, va a tener un margen de 680 nanómetros a 700 nanómetros como límites. 680 nanómetros y 700 nanómetros. ¿Ya? Es la longitud de onda necesaria, ¿no? Que debe emitir la luz para que pueda desarrollarse adecuadamente, o para que pueda, en este caso, asimilarse adecuadamente ¿qué? La energía luminosa, ¿no? Esa radiación electromagnética. Ya. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la función de la luz? La función de la luz en la fotosíntesis, ¿cuál es? Proporcionar un sistema adecuado de absorción de energía. Claro. La luz debe llegar ¿a qué? A proporcionar adecuadamente una cantidad de energía que debe ser fácilmente asimilable ¿por quién? Por la planta. ¿Ya? Ese es el papel que va a cumplir la luz en la fotosíntesis, ¿no? Provee un tipo de energía necesaria para establecer enlaces y permitir formar moléculas, ¿no? El otro componente también participante en la fotosíntesis, ¿quiénes son? Los pigmentos. Estos pigmentos constituyen ¿quiénes?
moléculas orgánicas. Los pigmentos de la fotosíntesis lo constituyen ¿quiénes? Moléculas orgánicas. ¿Ya? Moléculas orgánicas. Dentro de los pigmentos vamos a ver algunas proteínas, algunas provitaminas, ¿no? Que van a ser componentes, en este caso, de los pigmentos fotosintéticos, ¿no? ¿Y cuál es el papel que va a cumplir los pigmentos en la fotosíntesis? El papel que cumplen los pigmentos en la fotosíntesis, ¿cuál es? Tienen la capacidad de absorber energía para llevar a cabo la oxidación ¿de qué? De moléculas. Y determinar ¿qué cosa? Color, y determinar también un sistema adecuado de electrones. ¿A dónde? A la cadena respiratoria. Esa es la función que cumplen los pigmentos. Es la función que cumplen los pigmentos. El pigmento principal, ¿cuál es? Es la clorofila. La clorofila, ¿qué molécula orgánica es, muchachos? A ver, la clorofila, ¿qué molécula orgánica es? ¿Qué molécula orgánica es la clorofila? A ver, ¿qué molécula orgánica es la clorofila, muchachos? Vitamina, enzima, proteína, carbohidrato, lípido. ¿Qué es la clorofila? A ver, muchachos, ¿qué es la clorofila? Es una proteína, ¿no? Es una proteína. Es una proteína que va a llegar a tener como núcleo estructural ¿a quién? A un metal. Entonces, digo que la clorofila es una metaloproteína. Pero ojo, este metal, aparte de ser componente estructural, este metal al oxidarse genera un color. Por eso también se le llama cromoproteínas. La estructura cíclica. Esto también nos hace pensar de que es una porfirinoproteína. De que viene a ser ¿qué cosa? Una porfirinoproteína. ¿Ya? Entonces decimos ahí la clorofila. Es una proteína. Bacán. Ahí está, chon y magnesio. El núcleo estructural de esta molécula proteica es el magnesio. ¿Ya? El magnesio es el núcleo estructural ¿de quién? De esta proteína. ¿Ya? El magnesio. Tiene como núcleo estructural ¿a quién? Al magnesio. Y ese magnesio está unido ¿a quién? A 4 núcleos, ¿no? Núcleos hidrocarbonados. ¿Ya? Ahí también. En la clorofila, por ejemplo, estamos viendo acá. La forma de la clorofila. La representación o la secuencia de elementos que van a constituir la clorofila es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. Carbono, hidrógeno, oxígeno, magnesio, ¿no? Es una proteína, ¿no? Metaloproteína porque tiene un metal. Como proteína, ¿por qué? Porque el magnesio al oxidarse genera color. Porfirinoproteína, ¿por qué? Por la estructura cíclica que va a presentar esta molécula, ¿no? Donde el magnesio es el núcleo estructural de toda esta proteína. Ahora, ojo, el metal. ¿Qué decimos con los metales? ¿Los metales se oxidan o se reducen? Sí, los metales se oxidan y se reducen, sí. Este metalcito tiene la capacidad de oxidarse y también reducirse, de acuerdo a las necesidades que va a llevar a cabo en la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, el magnesio al oxidarse gana o pierde electrones. A ver, muchachos, el magnesio al oxidarse gana o pierde electrones. Muchachos, no me ignoren. ¿Gana o pierde electrones? Quimiquita. Al oxidarse gana o pierde electrones. Pierde electrones, pues. Por ende, algebraicamente aumenta el número, en este caso algebraicamente aumenta, pero ¿qué es lo que pasa? Pierde electrones, ¿no? Bacán. Al oxidarse, ¿qué pasa? Se vuelve positivo, ¿no? Y cuando se reduce se vuelve negativo. Bacán. Entonces, ¿eso qué me otorga? Positivo, negativo, es la peculiaridad que tiene el metal en la estructura proteica llamada clorofila. Entonces, eso es la característica que va a tener. Por ende, ¿qué te digo? Positivo, negativo, o sea, presenta polos. El magnesio presenta polos. Cuando se oxida es
magnesio más 2, ¿no? Porque tiene la capacidad solamente de perder 2 electrones, más 2. ¿Y eso qué me genera? Ese más 2 es un polo. Por ende, en la estructura de la clorofila, el magnesio, ¿qué? El magnesio es el núcleo estructural ¿de quién? De todos estos 4 anillos pirólicos, ¿no? Y eso hace que estos anillos pirólicos por lo general, tengan una peculiaridad de tener polaridad, ¿no? Entonces, los 4 anillos pirólicos son polares. ¿A causa de quién? Del magnesio. Luego, en la clorofila hay una estructura que es acíclica, que es una cadena hidrocarbonada, que es una secuencia terpénica, o es una secuencia, también lo llamamos fitol, la famosa cadena fitol. ¿Las cadenas hidrocarbonadas se ionizan o no se ionizan? Nunca se ionizan las cadenas hidrocarbonadas, no se ionizan. ¿Ya? No se ionizan. Por ende, en la estructura de la clorofila, los anillos pirólicos son polares a causa del magnesio, y la cadena hidrocarbonada es apolar, por la presencia de una secuencia continua de en este caso de hidrógeno y carbono, ¿no? Ahí está, una reacción hidrocarbonada, ¿ya? Entonces, la clorofila, en conclusión, ¿qué digo? Si es polar a apolar, ¿cómo lo llama esa molécula? La clorofila es polar y apolar. ¿Cómo lo llamo eso? Bipolar. Bipolar. La capacidad que tienen los anillos pirólicos de polarizar positivo o negativamente, pero tiene otro nombre. ¿Cuándo es polar y apolar? Tiene doble naturaleza. ¿Cómo lo llamo eso? No, tiene doble naturaleza. La voy a denominar como anfótero, ¿no? Anfótero. Porque tiene doble naturaleza. Y esa es la clorofila, tiene doble naturaleza. Tiene una naturaleza polar, que es los anillos pirólicos, y una naturaleza apolar, que es la cadena hidrocarbonada. ¿Ya? Es el pigmento principal de la fotosíntesis. La pregunta más gil que ha venido el año 2003. Una de las más tarancas, ¿no? De las más tarancas ha venido. ¿Y por qué digo de las más tarancas? Es una pregunta medio gil, porque a nadie le interesa, ¿no? ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿Cuál es la fórmula de la clorofila? Y ahí está. Carbono 55, hidrógeno 72, oxígeno 5, nitrógeno 4 y magnesio 1. ¿Ya? Esa es una de las preguntas más giles que ha venido en el admisión, ¿no? Ahí está. En el admisión. ¿Qué te han preguntado? Te han preguntado que ¿cuál es la fórmula de la clorofila? El año 2003 todavía, ¿no? Uno cuando, también revise sus bancos de preguntas, generalmente, preguntaron eso, ¿no? Digo de más gil porque no, ¿a quién interesa la fórmula de clorofila? Pero bueno, preguntaron eso, ¿ya? Ahí está. Pero ojo, la clorofila es el pigmento principal ¿de quién? De toda la fotosíntesis. Solamente en las plantas terrestres pasa eso. En las terrestres también. Las acuáticas también tienen. Pero ahí se adiciona otro componente más, que es el manganeso, ¿no? Otros pigmentos accesorios que vamos a ver en la fotosíntesis, ¿cuáles son? Los carotenoides y las ficobilinas. Vamos a llegar a ver aquí a los carotenoides y las ficobilinas. Y la pregunta del millón, los carotenoides del millón. ¿Dónde encuentro los pigmentos de la fotosíntesis? ¿Dónde están agrupados? ¿Dónde están organizados? ¿Dónde están organizados los pigmentos de la fotosíntesis? Y la respuesta es en los fotosistemas. Los pigmentos partícipes de la fotosíntesis se localizan en, respuesta, fotosistemas. ¿Ya? Fotosistemas. Ahí lo vas a llegar a encontrar. ¿Dónde? En los fotosistemas. ¿Ya? En los fotosistemas. ¿Ya? ¿Y cómo están organizados los fotosistemas? Acá nos vamos a adelantar algo. Aquí. Ya, chequean. Los fotosistemas van a estar ¿en qué? Organizados en dos componentes. Un complejo antena,
donde vamos a ver más de 200, 300 pigmentos, ¿no? Y un centro de reacción. Los fotosistemas están agrupados, los pigmentos de la fotosíntesis están agrupados ¿en dónde? En el complejo antena. Ya ahí están los pigmentos, ¿no? Ya está ya. Pero mira, este es un fotosistema. ¿Qué tiene primero el fotosistema? Vamos a ver la estructura de un fotosistema. Un fotosistema que tiene el complejo antena y un centro de reacción. Todo fotosistema está en donde, en el complejo antena y centro de reacción. Se me pregunta, ¿en qué estructura de la cloroplasto se encuentran los pigmentos fotosintéticos? ¿Dónde están organizados los pigmentos? En los fotosistemas. Y hay dos fotosistemas, ¿no? Que hay dos tipos de fotosistemas. Cada fotosistema está constituido ¿de qué? De un complejo antena y un centro de reacción. Así está organizado ¿quién? Todo fotosistema. En un complejo antena y un centro de reacción. ¿Ya? Ahí está. En un ¿qué te he dicho? Los fotosistemas, ahí están los pigmentos, ¿no? Y cada fotosistema va a tener que un complejo antena y un centro de reacción. Hay dos fotosistemas, dependiendo la longitud de onda que puedan asimilar la luz, ¿no? Hay un fotosistema 2 y un fotosistema 1, ¿no? ¿Cómo está organizado el fotosistema? Tiene un complejo antena donde está más de 200, 300 pigmentos y un centro de reacción que va a estar el centro de reacción que va a estar constituida específicamente ¿por quién? Por la clorofila principal. Aquella clorofila que va a ganar o va a perder electrones, ¿no? Esa es. ¿Ya? En todo fotosistema, mira, acá arriba también veo un esquemita. Todas esas bolitas de verde son los pigmentos. Y mira, ese es el famoso complejo antena. Y la clorofila diana, clorofila principal, constituye ¿qué? El centro de reacción. ¿Ya? El centro de ¿qué? De la reacción. Entonces, vamos a ver. De hecho que los pigmentos están agrupados ¿en qué? En fotosistemas. Va a estar agrupado en fotosistemas, ¿no? En fotosistemas. Y todo fotosistema que tiene una antena y un complejo antena y un centro de reacción. En el complejo antena están bastantes pigmentos. Y en el centro de reacción que está, específicamente voy a encontrar aquí a la clorofila principal. Aquella clorofila que va a ganar o va a perder electrones, ¿no? Ácido primario dado primario, ¿no? Ahí está. Esa es la estructura de un fotosistema. Y nuevamente vemos acá. Ahí está, mira. Esto es a nivel de un tilacoide. Una pequeña porción tilacoide lo vamos a ver acá. Vemos el complejo antena y el centro de reacción. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Entonces eso también hace que cuando, por ejemplo, cuando la luz incida, ¿en dónde? Incide en la membrana tilacoidal. ¿Qué es lo que pasa? Los pigmentos del complejo antena puedan llegar a excitarse y promover a que la clorofila principal pueda llegar a perder o ceder sus electrones, ¿no? Ahí está. Así es la mecánica. Vamos a ver. Otro componente más que va a ser necesario para la fotosíntesis es el agua. Lógico, si no hay agua, no hay fotosíntesis. Ya, el otro componente muy importante, ¿quién es? El agua, ¿no? Ahora, el agua, ¿por dónde va a ser asimilado el agua? Por la raíz. El agua, ¿por dónde va a ser asimilado? Por la raíz, ¿no? Por la raíz. Y es que en la raíz hay un tejido especializado en la asimilación de agua y también minerales. Y ese tejido se le denomina la rizodermis. ¿Ya? Entonces,
Si yo quiero dar agua a mis plantitas, ¿dónde le debo dar? Al suelito. Es por gusto darle a las hojas, a las flores estamos regando. No. Ellos asimilan únicamente, o tienen tejidos únicamente, en este caso, que van especializados para poder asimilar el agua solamente en la raíz, nada más, no hay en el tallo ni la hoja. Al contrario, obstruimos la respiración de las plantas y echamos el agua a las hojas o a las flores. Entonces, de hecho, la planta asimila por donde, por un tejido especializado llamado rizodemis. Ahora, hay un pequeño sistema de vasitos, que es componente del tejido de conducción, que va a ser posible que el agua pueda llegar a ser asimilado. ¿Desde dónde? Desde la raíz hasta la punta del tallo, en sentido opuesto, ¿no? Antigravedad. Antigravedad, en sentido opuesto, antigravedad, ¿no? Ahí está. El textilema es un sistema de vasitos encargados de ¿qué? De transportar el agua y minerales desde la raíz hasta la punta del tallo. Ya hasta la punta del tallo. Ahora, ¿cuál es la función del agua? Esto me interesa. Proporciona ¿qué? Agentes reductores y agentes oxidantes a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Su función, ¿cuál es? Proporcionar ¿qué cosa? Agentes reductores y agentes oxidantes. ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones en la fotosíntesis. Y es que el agua se va a llegar a descomponer en presencia de la luz, ¿no? Generando ¿qué? Oxígeno. ¿Ya? Generando ¿qué? Oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno que liberan las plantas proviene ¿de qué? De la fotólisis del agua. Más o menos. Pero no es así la mecánica, ¿no? Pero vamos a ver. El otro componente, ¿cuál es? El anhídrido carbónico. Cuando hablo de anhídrido carbónico, ¿hablo de quién? Del CO2. Ya, del CO2. ¿Cuál es la función del CO2 en la fotosíntesis? Porque ya hemos dicho, para los factores extrínsecos, para el desarrollo de la fotosíntesis, ¿quiénes son? Sabíamos hablar de eso, ¿no? Hemos llegado a hablar. Acá el CO2. ¿Qué hace el CO2? El CO2 es la molécula responsable de ¿qué? De proveer átomos de carbono a dónde? Es el que va a proveer átomos de carbono para la producción de ¿qué? De moléculas orgánicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Proporciona átomos de carbono para la formación de moléculas orgánicas. Ese es el papel de CO2. Ahora vamos a ver los transportadores de electrones. Cuando te hablo de transportador de electrones, ¿hablo de quiénes? Hablo de quiénes. Cuando hablo de transportador de electrones, estoy hablando de quién. De un grupo de qué? De proteínas. Un grupo de proteínas. Ese grupo de proteínas va a estar especializado en qué? Va a estar especializado en, como se lo dice, ceder paso a quién? A los electrones, ¿no? Ceden el paso para qué? Permite la transferencia de electrones de una molécula a otra, ¿no? Entonces eso lo llamo los famosos transportadores de qué? De electrones, ya de electrones. Entonces eso a mí me interesa. Pues sí, eso me interesa a mí, ¿no? Los transportadores de electrones, ¿quiénes son? ¿Qué proteínas constituyen estas? Vamos a ver. De hecho, son proteínas, sí. ¿Qué proteínas van a llegar a constituir los transportadores de electrones? Tenemos ahí quiénes. Los más importantes, los citocromos, ¿no? Y estos incluso vamos a ver una variedad de citocromos, ¿no? Las plastoquinonas. Y más las plastocianinas también están ahí. ¿Ya? Las plastoquinonas, plastocianinas y las ferrodoxinas. ¿Ya? Plastoquinonas, plastocianinas y las ferrodoxinas. Son las principales. Incluso aquí me faltan las ubiquitinas, ¿no? Pero no, ya no interesa. Bueno, no ubiquitinas, sino me estoy equivocando. La fenilexplosina, ferrodoxina, citocromo B, 6F, citocromo C. Hay varios, ¿no? Pero estos son los más, de forma general, las que vamos a mencionarlos, ¿no? Y es que esta transferencia de electrones es muy importante. ¿Para qué? Para poder ceder a una molécula carente y poder también satisfacer la transferencia de esta. Ahora, toda reacción química que va a llevar a cabo
se va a hacer en función a... Bien. Si hablamos de las enzimas que son partícipes de la fotosíntesis, tenemos en cuenta que las enzimas permiten la funcionalidad adecuada para el desarrollo de ¿quién? En este caso, de la plantita, ¿no? Que se pueda llegar a desarrollar de forma adecuada, ¿no? Ahí está. Fases. Comenzamos con la fase de Hill o reacción fotoquímica. Ojo, eso te viene en el examen. Sus otros nombres te vienen en el examen. Cuando a ti te preguntan, por ejemplo, la fase de Hill, ¿qué moléculas se producen en la fase de Hill? Ya, y mira, vamos a ver. La fase luminosa. ¿Dónde hemos dicho que se lleva a cabo la fase luminosa? ¿En qué parte de la planta? ¿A dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Ya. A ver. ¿Ya se ha mencionado? A ver, mira, algo muy importante que tú también debes tomar en cuenta acá. En la fase luminosa, fase de Hill o reacción fotoquímica, ¿no? Ahí está, ahí está. Esto vamos a ver todavía el esquemita acá. Cheque, vamos a ver todavía el esquemita acá, lo más importante, a ver. Mira, ¿dónde se va a llevar a cabo la fotosíntesis? En unidades funcionales que tengan pigmentos, y eso lo llamo cuantosoma. Cuantosoma. ¿Y qué es el cuantosoma? La unidad funcional de la fotosíntesis. Se va a llegar a denominar ¿qué cosa? Cuantosoma, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. En la fase luminosa, mira, va a ver qué cosa. Va a generar una transfer de electrones y la finalidad de ¿qué? De generar una oxidación y dar lugar a una coloración verde de las plantas, ¿no? Chequea. Y mira, tengo dos fotosistemas, un fotosistema 2 y un fotosistema 1. ¿Ya? Estos dos términos tenemos que tomarlos bastante en cuenta. ¿Ya? Bastante en cuenta. Mira, chequea. Vamos a ver, tenemos dos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1. A la luz incide en fotosistema 2. Eso provoca que los pigmentos puedan llegar a excitarse y provoca que la clorofila principal ceda sus electrones. ¿Cuántos electrones? 2. Y ahí se va plastoquinona, citocromo, plastocianina B sub F. ¿No? Ahí está. Y miren. Van a devolver los electrones. Pero ¿cómo, profesor? Estos también pierden electrones. Lo mismo, ¿no? La luz incide en el fotosistema 1. Eso provoca que la clorofila principal del centro de reacción que haga ceda 2 electrones. Y ahí está, va a ceder 2 electrones, ¿no? Y se lo va a devolvérselo aquí en el fotosistema 1, ¿no? Ahora la cantidad de hidrogenones va a provocar la activación de la enzima ATP sintetasa. Y con ella se promueve aquí a la síntesis de ¿qué cosa? De ATP, ¿no? De ATP. Vamos a verlo esto paso a paso. Para esto es necesario que tú conozcas también, bueno, algo así relevante que te venga. No, está viniendo fácil en los exámenes de admisión. Ya, vamos al primer paso para llevar a cabo la fotosíntesis. La fotooxidación de los pigmentos. Ya, mira. Vamos a ver. El paso número 1. Esto va a ser importante. ¿Ya? Pero primero hay que recordar los componentes que en este caso, que van a ser partícipes acá. ¿Ya? Y hemos hablado independientemente con cada uno de ellos. Sí. Chequen, ¿cómo comenzamos con la fotooxidación o fotoexcitación? También lo denomino. Fotooxidación o fotoexcitación. ¿Cómo se inicia esto? Chequea, acá sí me interesa. Mira, primero vamos a ver. Veo dos fotosistemas. Los dos fotosistemas van a captar longitudes de onda. Veo longitudes de onda como variables. Van a captar ¿qué cosa? Longitud de onda variable. El fotosistema 2, cuánto de longitud de onda es capaz de generar intensidad con la radiación luminosa, 680. En cambio, el fotosistema 1 tiene una capacidad de ¿cuánto? De 1000, ¿no? De 1000, no, de 700 nanómetros, ¿no? Esa es la longitud de onda.
Esa viene a ser ¿qué? La longitud de onda. ¿Ya? ¿De cuánto hemos dicho? Ahí está. Fotosistema 2, 680 y fotosistema 1, 700. ¿Ya? Y ya sabemos que tiene un fotosistema, ya sabemos. Vamos al primer paso. La fotooxidación de ¿quién? De los pigmentos. Chequea. Cuando yo hablo de la fotooxidación de los pigmentos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llegan a oxidar los pigmentos? Primero, la luz incide en el complejo antena, ¿no? La luz incide en el complejo antena, ¿no? Del fotosistema 2, ¿no? La luz incide. Esa cantidad de luz que incide tiene una magnitud. Hablamos de qué cantidad de luz incide. Y hablamos en función a qué magnitud, los fotones. Hablamos en función a quiénes, a los fotones. ¿Ya? Entonces chequea. Los fotones inciden ¿a dónde? Al complejo antena. ¿Y eso qué provoca? Que los pigmentos del complejo antena del fotosistema 2 se exciten. Se lleguen a excitar. Profe, con términos técnicos, se van a llegar a oxidar. Se van a llegar a oxidar. ¿Ya? Se van a llegar a oxidar. ¿Ya? Entonces, una vez que ellos se llegan a oxidar, ¿eso qué provoca? Eso provoca que los pigmentos del complejo antena induzcan o provoquen a que la clorofila principal del centro de reacción, ¿qué va a pasar? Ceda 2 electrones. Pueda llegar a ¿qué? A ceder 2 electrones. ¿Ya? Pueda llegar a ceder ¿qué cosa? 2 electrones. ¿Y quiénes provocan eso? Los pigmentos del complejo antena, ¿no? Al excitarse, claro, esto es como se excitan con 2 fotones. Entonces, esos pigmentos del complejo antena hacen que la clorofila principal del centro de reacción pueda ceder 2 electrones. ¿Ya? Pero ¿quién es el componente responsable de ceder esos 2 electrones en la clorofila? ¿Quién es? El magnesio. El magnesio, por ser un metal, el magnesio de la clorofila principal, primero inicialmente está así, mira, chequea. La luz incide, o sea, hablamos de ¿cuánto? 2 fotones. 2 fotones. ¿Inciden dónde? En los pigmentos del complejo antena. Estos hacen que la clorofila principal, o sea, que tiene magnesio, ¿no? La clorofila principal pueda llegar a ceder 2 electrones. ¿No? Pueda llegar a ceder 2 electrones. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver que una semiecuación de oxidación. Este magnesio de la clorofila principal, a causa de la excitación de los pigmentos, hace que pueda ceder 2 electrones. ¿A dónde cede 2 electrones? A una cadena transportadora de electrones. Ahí cede. Ahí va a llegar a ceder. ¿Ya? Va a llegar aquí a ceder. ¿Ya? Entonces la luz incide. Y el magnesio, la clorofila principal, ¿qué va a pasar? Va a ceder 2 electrones. ¿No? Va a liberar 2 electrones. Y estos electrones, ¿dónde lo libera? A la cadena transportadora de electrones. Entonces, como ha perdido 2 electrones, ahora, ¿cómo se va a quedar? Magnesio más 2. Un catión divalente de magnesio. Así se queda la clorofila principal. Así se va a llegar a ¿qué? A quedar la clorofila principal. ¿Ya? Se va a quedar así la clorofila principal. ¿Cómo se queda? Como magnesio más 2. Así se va a quedar. ¿Y eso cómo lo llamamos? Oxidación. Entonces, también en las preguntas de CEPO, ¿cómo me van a hacer? Chequea. Este proceso que tú ves corresponde a la fotoexcitación, porque el magnesio de la clorofila principal se ha excitado y ha cedido ¿qué? 2 electrones. Y ahora se ha convertido a magnesio más 2, equivalente de magnesio. Ahora, ya entendí eso, profesor. Ha cedido 2 electrones. Y esos electrones se van ¿a dónde? A la cadena transporte de electrones.
Pero hay algo muy funcional en esa oxidación. Hay algo muy funcional en esa oxidación. ¿Y cuál es? El hecho de que se genere una oxidación, el hecho de que se genere una oxidación del magnesio, ¿eso qué me provoca? Eso me provoca que se genere el color verde. ¿A quién? ¿A dónde se va a generar el color verde? Se genera aquí el color verde. ¿De quién? De las plantas. O sea, gracias a la oxidación del magnesio, gracias a la oxidación del magnesio, ¿qué es lo que pasa? Permite la coloración verde de quién? De las plantas. Permite la coloración ¿qué? Verde de quién? De las plantas. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. El color verde de quién? De las plantas. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Y ahí lo vemos. Entonces todo, mira, ha seguido 2 electrones. Y se va a la cadena de transporte de electrones. Mientras eso, este magnesio ya está dando un color verde a las plantas, a los tejidos. ¿Ya? Entonces, eso es la fotooxidación de los pigmentos o fotoexcitación. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está. Va acá, va acá. Ahora vamos a ver el siguiente proceso. Algo más, algo más, algo más. Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto, bla, bla, bla. Sí, vamos. El siguiente paso. La fotólisis del agua. La fotólisis del agua. En la fotólisis del agua, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta acá? Vamos a chequear. El agua que asimila las plantas, el agua que va a llegar a asimilar las plantas por las raíces y que ascienden por los vasos cilemáticos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esta actúa? Vamos a ver. Igual del mismo modo también el agua. En el agua, ¿qué es lo que pasa? En el agua va a sufrir la acción de quién? De la luz. El agua va a sufrir la acción de quién? De la luz. ¿No? Va a sufrir la acción de la luz. Entonces, ¿qué hace la luz en el agua? La luz al agua, ¿qué lo va a hacer? Lo va a llegar a descomponer. Lo va a descomponer. Esa descomposición, como la denominamos, lisis. Pero como es en acción de la luz, se llama fotólisis del agua. Ahora, del agua, el agua, ¿te acuerdas que te he dicho que es un componente principal de dónde? Es un componente principal de ¿qué? De la fotosíntesis. ¿Quién? El agua. ¿No? Hemos dicho que es un componente principal de la fotosíntesis. ¿Quién? El agua. Sí, ¿pero por qué? Pues mira, la luz incide en el agua. Va acá. Ahora, en el agua. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar a ¿qué? A descomponerlo. ¿En qué? En un átomo, en sus componentes. En un átomo de oxígeno, ojo, debería ser 2 hidrogeniones. 2 hidrogeniones. No, pero es 2 hidrogeniones ionizados. 2 iones hidrógenos. En otras palabras, como el hidrógeno es un átomo muy simple, que apenas tiene un solo electrón y un solo protón, y hablo de 2. ¿2 qué? En este caso yo puedo decir 2 qué? 2 protones y 2 electrones. Entonces el agua, por acción de la luz, se va a descomponer en qué? En un átomo de oxígeno, 2 hidrogeniones y 2 electrones. Claro, porque recuerda que el hidrógeno apenas tiene un solo electrón para poder perderlo. Tiene un solo electrón para poder perderlo. ¿Sí? Tiene un solo electrón para poder perderlo. Es lo que va a llegar a tener ¿quién? En este caso, la molécula de agua, ¿no? Se va a descomponer en ¿qué? Un átomo de oxígeno y 2
dos ¿qué? Hidrogeniones. Pero eso lo conocemos como que, como solamente tiene dos electrones, vamos a hablar de qué? Dos protones y dos electrones. Ah, eso es. El agua, por acción de la luz, se va a descomponer en ¿qué? Un átomo de oxígeno, dos protones. ¿Junto con quién? Con también dos electrones. Dos electrones. ¿Ya? Dos electrones. Entonces no se debe, entonces se debe llegar a olvidar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, con eso que digo, que el agua va a llegar a ¿qué? A proporcionar agentes reductores y agentes oxidantes. ¿Ya? Ahí está. Agentes oxidantes y agentes reductores. El agua es la molécula que va a llegar a ¿qué? A proporcionar agentes oxidantes y agentes reductores a la cadena transportadora. Pregunta de examen. Ahora, esta reacción química, ¿qué necesita? Necesita, ¿qué cosa? Va a ser de una enzima. Y esa enzima necesita ser activada incluso. Esta reacción se va a llevar a cabo gracias a la enzima tiosinasa. Tiosina, ¿no? Tiosina, sí. Tiosina, o también conocida como proteína Z. Como proteína Z. ¿Ya? También conocido como ¿qué? Como proteína Z. Como proteína Z. Ahora esa proteína Z va a estar activada ¿por quién? Por 4 átomos de manganeso. Va a estar, en este caso, activada por 4 átomos de manganeso. ¿Ya? 4 átomos de manganeso, ¿qué van a hacer? Van a activar ¿a quién? A esa enzima, a la famosa proteína cetotirosina. ¿Ya? Y con ella ya sabes que el agua se va a descomponer en un átomo de oxígeno, dos protones y dos electrones. Dos protones, dos electrones. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Mira, pero profe, acá solamente has puesto los protones, dos protones. ¿Dónde están los electrones? Ahí solo has puesto los protones, no hay los electrones. ¿Sabes qué es lo que pasa? El agua, al descomponerse en dos protones, dos electrones, los electrones, producto de la descomposición de la molécula de agua, los electrones van a ir ¿a qué? ¿Van a ir hacia dónde? Hacia la clorofila principal del fotosistema 2. Van a ir ahí. ¿Para qué? ¿Te acuerdas que a ese magnesio de la clorofila principal, ¿te acuerdas que ese magnesio de la clorofila principal había ya perdido sus electrones? Y se había quedado como magnesio más 2. Se había quedado como catión divalente de magnesio. Recuerda que a esa clorofila principal le debemos electrones. Claro que le debemos electrones. Porque había perdido, lo había cedido a la cadena transportadora de electrones. Lo había cedido. A esta hepatita le debemos electrones. Entonces, ¿cómo le devolvemos los electrones? De la molécula de agua. Vamos a devolver sus electrones a partir de que de la molécula de agua. A partir de la molécula de agua vamos a devolver ¿qué cosa? Sus electrones. Sus electrones. Vamos a devolverlos. ¿No? Entonces, ¿te acuerdas que el magnesio de la clorofila principal estaba como magnesio más 2? ¿Te acuerdas eso? Que el magnesio de la clorofila principal estaba... Lo habíamos dejado como magnesio más 2. Así lo habíamos dejado. Así lo habíamos dejado. A esta hepatita hay que devolverle sus electrones. ¿Y de dónde le devolvemos sus dos electrones? De la descomposición de la molécula de agua. Entonces, ¿qué va a pasar a este magnesio? Como le hemos devuelto los dos electrones que vamos a tener, magnesio en estado neutro, que es la forma como debe ser estable la clorofila principal del centro de, la clorofila principal del centro de reacción. Ya, del centro de reacción. ¿Ya? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. ¿Ya? Ya le hemos llegado a ¿qué? A devolver los electrones ¿a quién? Al magnesio de la clorofila principal. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto ya no es oxidación, es reducción. Magnesio más 2 a magnesio 0. Es una reducción. La reducción de la clorofila principal se produce en
La fotólisis del agua. Pregunta de examen. ¿No? Pregunta de examen. Para las preguntitas francas que me hagan en el CEPRU. ¿No? La reducción de la clorofila se da en la fotólisis del agua. Ahí se da. Y la oxidación se da en la fotoexcitación. Ahí se da. ¿Ya? Mira, magnesio más 2 voy a tener magnesio en estado basalo neutro. Voy a tener eso. Ahí está, ya le hemos devuelto ¿quién? Los átomos de electrones que le debíamos al magnesio de la clorofila principal. Ya le hemos devuelto. ¿Ya? Ahora mira, el agua se ha descompuesto en un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. ¿No? El oxígeno. El átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno. Nosotros sabemos que los átomos solos, ¿qué pasa con los átomos solos? Tienen alta energía, pero no son estables. Y para ser estables, ¿necesitan qué? Para llegar a ser estables, ¿qué necesitan? Necesitan asociarse a otro átomo. Y como este átomo de oxígeno es inestable, va a buscar otro átomo de oxígeno y va a generar ¿qué? El oxígeno molecular. Y de esa forma las plantas también nos proveen ¿qué? Oxígeno. De esa forma también las plantas, ¿qué pasa? Nos proveen oxígeno. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, las plantas liberan el oxígeno a partir de ¿qué? Las plantas liberan el oxígeno a partir de... Respuesta. A partir de la fotólisis del agua. Pregunta de examen. Las plantas liberan el oxígeno a partir de... Respuesta. De la fotólisis del agua. ¿A partir de qué? De la fotólisis del agua. ¿Ya? Entonces esa cosita no se olvide. No se olvide. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira, ahí tapé el agua. 2 electrones, 2 protones y un átomo de oxígeno. Los electrones se van a donde? A la clorofila principal y me quedo con los protones. Y el oxígeno, por ser un átomo, es inestable, busco otro átomo y genera una molécula de oxígeno. Acá. ¿Y los protones qué pasa? Se quedan ¿en dónde? En el espacio intertilacoidal. Se van a quedar. Este espacio se va a acumular ¿de qué? De protones. Se va a acumular de protones. Ya, eso se va a llegar aquí. A acumular ¿de qué? De protones. ¿Ya? Vamos a la siguiente. La siguiente. Entonces, mira, ¿te acuerdas que la clorofila principal del centro de reacción había cedido electrones? ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones. Entonces eso hace que esos electrones de la clorofila principal pasen ¿a quién? Inicialmente pasen a la plastoquinona. Luego pasa ¿a dónde? Al citocromo B6F. Luego a la plastocianina. ¿Ya? Y esos electrones se desplazan por las proteínas transportadoras de electrones. No se desplazan. Igualito acá del mismo modo. La luz incide en el fotosistema 1. Y los pigmentos del complejo antena inducen a que la clorofila principal pueda ¿qué? Ceder 2 electrones. Pueda llegar a ceder 2 electrones. ¿No? Ahí está bien. Va a ser que en este caso, que igual, lo mismo modo, clorofila principal que haga, que ceda 2 electrones. ¿No? Ahora esta clorofila principal, ¿qué pasa? Le debemos electrones. ¿Cuántos? 2. Entonces, ¿de dónde los reponemos electrones? De acá, de lo que viene del fotosistema 2, de lo que viene de la cadena transportadora. ¿De lo que viene de qué? De la cadena transportadora. ¿Ya? De ahí proviene ¿quiénes? Los electrones, ¿no? Que van a devolverle ¿a quién? A la clorofila principal del centro de reacción del fotosistema 1.
ahora vamos a ver. Ya hemos visto ya. La luz incidía hacía que los pigmentos del complejo antena provocasen que la clorofila principal puede ceder dos electrones. Y lo cede. ¿Y lo cede a quién? A otro complejo proteico, que está iniciado por ¿quién? Por la ferrodoxina. O sea, los electrones que pierde la clorofila principal del fotosistema 1, sus electrones van a pasar donde la ferrodoxina y a la ferrodoxina NAT reductasa. A la ferrodoxina NAT reductasa. Ya a ella van a pasar. Entonces eso me hace suponer, mira, ahí está, suponer que yo, mira, los electrones van a la ferrodoxina NAT reductasa. Ahí va. Entonces, ¿esta qué provoca? Esta enzima ¿qué provoca? Que el NAT fosfato que está en el estroma pueda llegar a ¿qué? A captar esos electrones. Pero si capta electrones, ¿también capta protones o no? Sí. Capta dos electrones y dos protones del estroma. Y se convierte a NAT fosfato reducido. NAT fosfato reducido. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Fotosistema 1 libera los electrones aquí a la ferrodoxina NAT reductasa. Y el NAT fosfato es capaz de ¿qué? El NAT fosfato, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a captar electrones y protones. Y va a formar el NAT fosfato reducido. Y va a llegar a formar, ¿qué cosa? El NAT fosfato, ¿qué? Reducido. ¿Ya? Entonces, esto, ojo, NAT pH2, incluso acá lo pongo. ¿Qué es la fotorreducción? Es la obtención de NAT fosfato reducido. Nada más. ¿Ya? O sea, NAT fosfato más dos protones, dos electrones, ¿qué me genera? NAT fosfato reducido. ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Fotoreducción. Ese proceso se llama la famosa ¿qué? Fotoreducción. ¿Ya? Ahí está. Y eso se va a llamar la famosa fotoreducción. ¿Ya? Ahí está, ahí está. La fotoreducción. Ya obtención de fosfato reducido. Y vamos a ver acá. Ahora el otro. Ya hemos hablado de fosfato reducido. ¿Te acuerdas que el agua se descomponía en un átomo de oxígeno, los protones, dos electrones? Los protones que están acá, los protones del agua, están en el espacio tilacoidal. Ahora, cuando la clorofila principal del fotosistema 2 había liberado dos electrones a la plastoquinona, ¿qué pasaba? El pase de electrones siempre atrae ¿a quién? A cargas positivas. Y eso ha pasado. Mira, eso ha pasado, eso ha llegado a pasar. ¿Ya? Ha llegado a pasar eso. Que en la transferencia de electrones que ha traído hidrogeniones. ¿A dónde? Del estroma al lumen tilacoidal ha traído. Ya ha llegado a traer. Es tanto la cantidad de protones que van a necesitar ¿a dónde? Pasar de un determinado medio a uno determinado, de una mayor cantidad a otra menor cantidad. Sí. Entonces, esa cantidad de protones, ese flujo de protones se incrementa. ¿Y esto estimula a quién? A la enzima ATP sintetasa. ¿Estimula a quién? A la enzima ATP sintetasa. ¿Pero cuántos? Son 4 átomos de hidrógenos. 4 átomos de hidrógenos. Uno para mí, en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? 4. Entonces 4. Uno ya es íntegro. Los otros dos participan en la activación. ¿Ya? Y de esa manera, ¿qué pasa? Mira, es tanto el flujo de protones que esto, como si fuese un molinito, van a comenzar a girar, a activar la vitamina, ¿no? Aquí van a llegar, es tanto el flujo de protones que van a provocar que la enzima pueda llegar a ¿qué? A ser capaz de que el ADP capte hidrogeniones y genere ATP, ya que el ATP es moneda universal de energía. ¿Ya? Entonces, esa obtención del ATP en la fotosíntesis, ¿cómo se llama? Fotofosforilación. La voy a llamarle como la fotofosforilación. ¿Ya? ¿De quién? De ATP. Y es lo que pasa.
Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo tomo en cuenta? En la fase oscura de la fotosíntesis, también llamada reacción de Hill. Ah, ojo, esto me está olvidando. Ya acá. Ya. Ya entonces. Ahí está. Y mira, tanto el flujo de protones que está en el lumentilacoidal, eso provoca que la enzima ATP sintetasa pueda captar qué cosa, fosfatos, y generar qué cosa, ATP. ¿Ya? ATP. Es lo principal. Eso se llama fotofosforilación. Ya, fotofosforilación. ¿Ya? ¿Qué es la fotofosforilación? Formación de ATP. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los productos obtenidos en la fotosíntesis? ¿Cuáles son los productos obtenidos en la fase luminosa de la fotosíntesis? Pregunta de admisión. Los productos son el fosfato reducido y el ATP. ¿Ya? Y este no es considerado un producto, es considerado un desecho, porque las plantas también lo generan. Y es que el oxígeno. ¿Ya? Oxígeno. ¿Ya? Entonces, en la fase luminosa, ¿qué es lo que se obtiene? Fosfato reducido por fotorreducción y ATP por fotofosforilación. ¿Ya? Y esta es la longitud de onda, ¿no? 680, 700 nanómetros, todo, ¿no? Ya está. Ya bueno, ahí nos quedamos. Lo que me interesa a mí de la fase luminosa, ¿qué te he dicho? ¿Cuáles son las moléculas que se obtienen en la fase luminosa? Las moléculas que se va a llegar a obtener en la fase luminosa va a llegar a ser ATP por fotofosforilación y NAD-fosfato por reducción, ¿no? ¿Ya? Ahí está, muchachos. Ahí nos quedamos, ¿ya? Me interesa que fotorreducción, formación de fosfato reducido, y fotofosforilación por la famosa fotofosforilación, la formación de ATP. Esos son los dos productos. ¿Y el desecho metabólico cuál es? El oxígeno. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos en esta partecita. Aquí, esta partecita. Productos de la fase luminosa que obtienen fosfato reducido y ATP. Fosfato reducido por fotorreducción y ATP por fotólisis del agua. Y como desecho metabólico tengo aquí al oxígeno. ¿Ya? Ya muchachos, ahí nos quedamos. Mañana acabaremos.